Voy a subir un poquito el volumen. A ver, vamos a ingresar a analizar ya el último tema de esta unidad, que es la parte de trigonometría. Estábamos viendo, ya hemos visto dentro de esta unidad los sistemas de medición angular. También se ha analizado los signos de las razones, bueno, las razones trigonométricas y los signos. Y también hemos visto las gráficas de estas funciones y los teoremas correspondientes a las funciones, a las razones trigonométricas principales, como es la del seno y del coseno. Aunque también hay nosotros no lo vimos el día de ayer, pero también hay un teorema que se utiliza con la tangente. Si alguien quiere, puede investigarlo porque también existe un teorema respecto a la tangente de la razón trigonométrica. Y hoy nos toca ya analizar el último tema, en este caso de la unidad, que son las identidades trigonométricas. Pero antes de continuar e ir indicando qué son las identidades trigonométricas, bueno, por aquí voy a escribir, por aquí. Están solicitando acceso. Bueno, como nosotros vamos a ver las identidades trigonométricas, tenemos que indicar qué es, porque ahí ustedes ya están viendo las identidades. Pero ¿qué son las identidades trigonométricas? Son igualdades. Y son igualdades que involucran, y lo que están solicitando acceso. Son igualdades que involucran funciones trigonométricas. Ya nosotros sabemos cuáles son las funciones y estas igualdades son verdaderas para cualquier valor de variables, para las cuales ambos lados de la igualdad están definidas. Vamos a indicar esto aquí. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Las identidades trigonométricas son igualdades. Es una igualdad que involucran funciones trigonométricas. Ya vamos a ver por qué indican que son igualdades y por qué también indican que involucran funciones trigonométricas. Estas igualdades que involucran funciones trigonométricas son verdaderas para cualquier valor de variables para las cuales ambos lados de la igualdad van a estar definidas. ¿Qué me indica esta parte de aquí? Si nosotros vamos analizando aquí, yo tengo resumen de las principales, en este caso, fórmulas de identidades trigonométricas. ¿Ya? Tengo identidades básicas, tengo identidades, en este caso, ay, ¿qué pasó que no puedo expresarme? Tengo identidades básicas, tengo identidades pitagóricas, tengo identidades par e impar. Recuerden que esta también ya vimos nosotros funciones pares e impares. Tengo fórmulas para funciones trigonométricas de suma y resta de ángulos. Tengo fórmulas para ángulos dobles, fórmulas para ángulos medios, identidades producto suma, ¿por qué se la conocen así? Porque hay un producto y de ese producto da paso a la suma o diferencia, ¿ya? Tenemos identidades suma-producto, que es todo lo contrario, de una suma me da paso a un producto, y esas son algunas identidades que se las conocen como principales. Ahora, ¿qué me permiten todas estas identidades? Estas identidades nos van a ayudar a nosotros a poder simplificar expresiones trigonométricas. También nos permiten resolver ecuaciones y en algunos casos también nos permiten integrar funciones no trigonométricas. Para eso se utilizan estas identidades trigonométricas, para poder simplificar
para poder resolver ecuaciones y para también integrar funciones no trigonométricas. Por lo general, nosotros vamos a ver aquí ejemplos que tenemos que demostrar que estas nos dan identidades, que prácticamente una identidad debemos demostrar ese valor de verdad. ¿Qué me indica eso ahí? Que vamos a trabajar como que si fuera una ecuación. Yo tengo que demostrar que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho o viceversa, para indicar que esto son verdaderas, porque aquí me indican que deben ser verdaderas para cualquier valor de las variables. Entonces, ahí es donde nosotros utilizando estas identidades trigonométricas. Pero parten de dónde? Partimos de lo que nosotros ya venimos viendo, de las funciones trigonométricas o conocidas como las razones trigonométricas. Ya, nosotros ya vimos las razones. Si ustedes ven aquí, yo tengo las principales razones trigonométricas que las vamos a ir analizando. ¿Qué tengo aquí? Dentro de las identidades básicas, tenemos en este caso las principales razones trigonométricas. Ustedes ven aquí, seno de un ángulo por cosecante de un ángulo, ¿a qué es igual? A la unidad. ¿Ya? Seno de un ángulo por la cosecante de un ángulo es igual a la unidad. Pero a partir de esta identidad básica se desprenden dos. ¿Por qué? Porque yo puedo despejar en función del seno y en función del coseno. Si yo quiero obtener el seno de ese ángulo, ¿a qué es igual? Bueno, pues a partir de esta que le estoy colocando asterisco, procedo a despejar, ¿ya? Despejo el seno y ¿qué me va a quedar? Bueno, este cosecante que está multiplicando debe de pasar a dividir. Y de ahí que me queda el seno de ese ángulo es igual a uno sobre la cosecante del ángulo, ¿ya? A uno sobre la cosecante del ángulo. Si yo quiero trabajar en función de la cosecante, pues bueno, debo despejar la cosecante y esto a qué me da paso, la cosecante del ángulo es igual a uno sobre el seno. A partir de esta primera razón, que la puedo denominar aquí, esta primera razón trigonométrica, ¿ya? O esta primera identidad trigonométrica, se desprenden dos. El seno de un ángulo por la cosecante del ángulo igualada a uno, yo puedo obtener el seno del ángulo o también la cosecante del ángulo. Con la otra identidad que está acá, que la puedo denominar 2 dentro de las básicas. La cosecante de un ángulo por la secante de un ángulo es igual a uno. A partir de esto aquí yo también puedo trabajar con la cosecante o con la secante. Si despejamos la cosecante, aquí es igual a cosecante de un ángulo, es igual a uno sobre la secante del ángulo. A uno sobre la secante del ángulo. Y si trabajo en función de la secante es igual a uno sobre el coseno del ángulo. ¿Ya? Y ahí tenemos la otra identidad de donde partimos. También tenemos con respecto, aquí está con respecto al seno, con respecto al coseno, y también tenemos con respecto a la tangente, que lo podemos denominar la tercera identidad básica. Tangente de un ángulo por la cotangente de un ángulo es igual a la unidad. De ahí que yo si despejo en función de la tangente de ese ángulo es igual a uno sobre la cotangente, ¿ya? O también puedo despejar con respecto a la cotangente de ese ángulo es igual a uno sobre la tangente, ¿ya? Nosotros conocemos que a partir de la tangente, ¿a qué era igual? La razón trigonométrica de la tangente es igual al seno sobre el coseno. Aquí está, la tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno. Y también conocemos que la cotangente es lo inverso de la tangente. Si yo invierto la tangente, ¿qué es igual? Al coseno sobre el seno, ¿verdad? Y aquí está, la cotangente es igual al coseno sobre el seno. Y estas son las principales identidades trigonométricas con las cuales nosotros vamos a ir trabajando, ¿ya? ¿Para qué me sirven estas identidades? Para demostrar verdades de las funciones trigonométricas, para poder simplificar, en este caso, expresiones trigonométricas y también para poder integrar funciones no trigonométricas. Con estas primeras de aquí vamos a ir viendo ejemplos y cómo las vamos a ir utilizando. Para esto de aquí, como yo voy a dejar de compartir esto de aquí, ustedes pueden descargar el archivo
porque este archivo ya está dentro del aula virtual. Lo encuentran dentro del aula virtual, dentro de la unidad. Bueno, yo voy a dejar de compartir esto aquí para compartir la pizarra. Yo les voy a indicar dónde encuentran el archivo. Dentro del aula virtual, en la unidad número 3. Ahí ustedes, dentro de los archivos, al inicio donde dicen los recursos, ahí hay un archivo con el nombre de principales identidades trigonométricas. Ese archivo, descarguen. Y ahí es donde contienen todas estas fórmulas o identidades que nosotros vamos a ir utilizando. ¿Ya? Como les indiqué, está dentro del aula virtual, dentro de la unidad número 3, en la sección donde dice recursos, en la parte donde dice recursos, ahí ustedes pueden encontrar este archivo que lo vamos a ir utilizando, ¿no? Recursos académicos, principales identidades. Está en un formato PDF. Ese archivo, descárguenlo para que ustedes vayan igual, porque con ese vamos a ir trabajando, ¿ya? Con ese archivo vamos a ir trabajando porque vamos a ir verificando lo que nos indican cada una de las identidades. Ahora bien, déjenme, fíjense que están solicitando acceso. Voy a compartir la pizarra. Listo, a ver. Vamos a ir realizando ejemplos para ir utilizando estas identidades. Aquí me van a dar una, por lo general, lo que nos piden es demostrar la identidad trigonométrica. Eso es por lo general lo que nos van a solicitar. Que demostremos la identidad trigonométrica. Cuando me indican que yo debo demostrar esa identidad trigonométrica, es que debo llegar a una igualdad. Debo llegar a una igualdad con los datos que me están dando. Aquí me va a dar lo siguiente. La cotangente de un ángulo, que ese ángulo lo está denominando X, es igual a 1 sobre la tangente de un ángulo X. ¿Ya? Hasta ahí tengo la, lo que me piden. La identidad. Pero ¿qué me está indicando? Que yo debo demostrar. ¿Qué debo demostrar? Que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho o viceversa. Lo del lado derecho es igual a lo del lado izquierdo. Pero tengo que llegar a demostrar que es una verdad. ¿Cómo procedemos aquí? Yo les indiqué que vamos a trabajar con una tablita. ¿Ya? Y ahí tengo que ver qué más fácil se me hace a mí. O trabajar con el lado izquierdo o trabajar con el lado derecho. Si ustedes pueden observar aquí, yo tengo del lado izquierdo, tengo cotangente. Y yo ya sé que la cotangente, según la tabla, la cotangente, ¿a qué es igual? En este caso, al coseno sobre el seno, ¿verdad? ¿Ya? O también sé que la cotangente es igual a 1 sobre la tangente del ángulo.
¿ya? Viendo las principales identidades trigonométricas, de donde partimos, de la que indica tangente de un ángulo por cotangente de un ángulo es igual a uno, yo puedo despejar de ahí para encontrar la cotangente. Y la cotangente de un ángulo que me indica es igual a uno sobre la tangente. Entonces vamos a utilizar esa identidad de ahí, que yo la voy a escribir por acá, para que sepan de dónde estamos obteniendo el dato. La cotangente de un ángulo, bueno, aquí le voy a poner teta, va a ser igual a ¿qué? A uno sobre la tangente. Uno sobre la tangente del ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este momento? Yo voy a hacer que la cotangente de un ángulo es igual a uno sobre la tangente. En vez de escribir aquí cotangente, yo voy a escribir lo que me da esa identidad. Es uno sobre la tangente del ángulo, pero en vez del ángulo yo tengo aquí el ángulo X. Entonces, eso coloco. ¿Y esto a qué va a ser igual? A uno sobre la tangente del ángulo. Y ustedes ven aquí que he demostrado una identidad, que me indica que son verdades, que son igualdad. Aquí he demostrado ya una igualdad. Uno sobre la tangente de X es igual a uno sobre la tangente de X. Claro, en un paso nada más. Bueno, esto depende de lo que nos estén solicitando, porque puede ser que se realice en 2 pasos, en 3 pasos, en 4 pasos. Pero ¿en qué me baso para poder demostrar esa identidad? En la tablita que le estoy indicando, ¿ya? ¿De dónde partimos? De esto de aquí. Yo sé que la cotangente del ángulo aquí es igual a uno sobre la tangente. Como también podía haber trabajado lo contrario, ¿ya? ¿Qué es lo contrario? A partir de esto de aquí, no voy a cambiar de color, a partir de esto de aquí, yo podía haber demostrado lo contrario. Yo podía haber demostrado que ya no trabajar con el lado izquierdo, sino trabajar con el lado derecho. Y a partir de esto de aquí, yo podía haber hecho lo siguiente. La cotangente de X, que es el ángulo, va a ser igual a qué. Si yo analizo mi tablita que tengo aquí, uno sobre la tangente de ángulo que es igual a la cotangente, entonces reemplazo la cotangente de ese ángulo que es X, ¿y qué tengo? Nuevamente llegado a una igualdad. Cotangente de un ángulo X es igual a la cotangente de X. Y trabajé ahora con el lado derecho. Esto acá fue trabajando en el lado izquierdo de la igualdad y esto fue trabajando en el lado derecho. Pero cualquiera de los dos lados que yo cogí, igual llego a demostrar esa identidad, que debe ser una igualdad. No sé si con este ejemplo alguien tenga alguna inquietud antes de continuar. El lado derecho es la tangente y el lado izquierdo es la contrajente. A ver, no es que el lado derecho va a ser la tangente. Esto es lo que me están dando. Si ya vamos a ver más ejemplos, porque tenemos que trabajar con todas esas identidades que están ahí. ¿Ya? Este es el ejemplo inicial, en que le estoy colocando el asterisco. Ahora, depende a ustedes qué se le haga más fácil. Trabajar con el lado izquierdo o trabajar con el lado derecho. Yo debo decidir con qué lado trabajar. O trabajas en la izquierda o trabajas en la derecha. Primero, una vez que ya me he decidido por qué lado, tengo que ir verificando mi tabla de las identidades e ir viendo qué identidad corresponde con cuál. Lo único que vamos a ir haciendo es reemplazar, ¿ya? Reemplazar. Pero yo debo llegar a demostrar que esa identidad se cumple, que es válida. ¿Cómo yo llego a demostrar? Que eso me da una igualdad. Por eso que ustedes ven aquí que yo tengo uno sobre tangente del ángulo es igual a uno sobre la tangente del ángulo. Esto está demostrado. O también lo demostré que la cotangente de ese ángulo es igual a la cotangente del ángulo, utilizando estas identidades trigonométricas. Que todavía están solicitando acceso. Vamos a hacer Y en la otro. tabla, ¿usted dónde saca que la contrajente es igual a la contrajente de ángulo? Porque aquí yo no veo que la tabla indique eso. ¿Qué tabla está hablando? ¿La que mostré delante o qué?
Ya descargó la tablita que le indiqué. Dentro de las principales identidades básicas, al inicio, ahí dice identidades básicas, ahí está. Cotangente de un ángulo es igual a uno sobre la tangente de un ángulo. Lo único que yo he hecho es reemplazar en vez del ángulo, ese ángulo me están dando que ese ángulo es X. Es lo único que hice. ¿Ya? En vez de el ángulo que me dan acá, que es teta, yo lo reemplacé. Y ahí me dice que la cotangente del ángulo es igual a uno sobre la tangente. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a desplazar mi pizarra para colocar otro ejemplo. Listo, tengo el siguiente ejemplo. El coseno de un ángulo sobre la cotangente de un ángulo me indican que es igual al seno. ¿Ya? Me indican que es igual al seno. Lo que me van a pedir, igual que el ejercicio anterior, yo debo de demostrar que esto es una identidad. ¿Ya? Trigonométrica. Y para poder demostrar que es una entidad, cumplir que el lado izquierdo debe ser igual al lado derecho o el lado derecho debe ser igual al lado izquierdo. ¿Ya? Aquí depende mucho de ustedes que decidan qué lado van a tener que trabajar. ¿Ya? Perdón. Ahora, una vez que decido yo qué lado de la igualdad vamos a trabajar, tengo que ir verificando las identidades que yo ya tengo. ¿Ya? Entonces, para eso ahí yo voy a escribir con las identidades que voy a trabajar y cuáles considero que voy a trabajar. Por ejemplo, aquí veo la cotangente de un ángulo. Voy a escribir por acá que era igual a la cotangente de un ángulo. Aquí era igual la cotangente de un ángulo a uno sobre la tangente de un ángulo. ¿Ya? A uno sobre la tangente de un ángulo. Eso como primero, porque ahí tengo cotangente. Yo voy a trabajar que el lado izquierdo, voy a demostrar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. O sea, tengo que demostrar que el lado izquierdo me va a dar seno de el ángulo. ¿Ya? Seno de el ángulo. Ahora, para poder demostrar eso ahí, lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Ya? Primero, voy a reemplazar eso ahí. Entonces, aquí, del lado izquierdo voy a ir trabajando. Yo sé que el coseno, este coseno todavía no lo voy a afectar. El coseno de un ángulo todavía no lo vamos a afectar. Voy a trabajar primero con la cotangente. La cotangente que es igual a uno sobre la tangente del ángulo. ¿Ya? Y esto tengo que demostrar que se va a cumplir que esto es igual al seno de ese ángulo. ¿Ya? Lo único que he hecho, en vez de cotangente, yo tengo aquí la identidad. Ah, la cotangente es igual a uno sobre la tangente. Aquí está, uno sobre la tangente. Luego, yo también tengo que en mi identidad trigonométrica tengo lo que me indican es de la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo, ¿a qué corresponde? Alguien que me ayude, verifica en la tabla. ¿Y qué es igual a la tangente de un ángulo? Eh, Seno sobre coseno. Seno sobre el coseno.
Deme un momentito que están solicitando acceso. Ahí sí. El seno, perdón, el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Eso es la tangente. Entonces, eso es el siguiente paso que vamos a realizar. En vez de colocar tangente, vamos a colocar seno sobre el coseno. ¿Ya? Seno sobre el coseno. Entonces, aquí nuevamente quedaría coseno del ángulo sobre 1 sobre la tangente. En este caso, quedaría 1 sobre, ¿a qué es igual la tangente? Al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. ¿Ya? Y tengo que ver bien que esta línea de fracción sea un poquito mayor que la de abajo para no cometer errores. Y esta de aquí es la principal. Esto sí igual al seno del ángulo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Qué es lo único que he hecho de cambiar? La identidad nada más. Teníamos cotangente del ángulo. ¿A qué corresponde la cotangente del ángulo? A 1 sobre la tangente. Ahora tengo aquí tangente. En vez de tangente hemos reemplazado por seno del ángulo por coseno del ángulo. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo hasta ahí, ¿ya? Tengo que, sí, ir simplificando, ¿verdad? Ir simplificando lo que tengo ahí. ¿Por qué? Aquí tengo esta línea de fracción que me está dividiendo. Esta que está aquí. Bueno, déjenme cambiarle de color para que no vayan a cometer ningún error. Esta línea de fracción que tengo aquí es la que me está dividiendo acá. Pero aquí, internamente, ¿qué tengo? Tengo otra fracción. Entonces, aquí recuerden que esto como que si tuviera 1 sobre la unidad. Tengo que multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿ya? Extremos con extremos y medios con medios. Entonces, para poder hacer eso ahí, si yo vengo aquí y sigo resolviendo, se me cambió el color, tengo aquí que en la parte de arriba voy a tener el coseno del ángulo sobre la línea de fracción mayor, sobre 1 por coseno, esto me queda coseno del ángulo, y 1 por seno sobre el seno del ángulo. Todo esto igual al seno del ángulo. Hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí tenemos esa parte de ahí. Ahora, por espacio, yo voy a continuar aquí en esta parte de acá. Voy nuevamente irme arriba porque por espacio ya no me alcanza. Ahora, nuevamente me encuentro con una fracción, ¿ya? Nuevamente me está dando paso a una fracción. Y para poder yo simplificar, debo hacer lo mismo. Este coseno que está en la parte de arriba se sobreentiende que está sobre la unidad. Y tengo que multiplicar nuevamente extremos con extremos y medios con medios, ¿ya? Tengo que multiplicar nuevamente extremos con extremos y medios con medios. Yo para poder multiplicar eso ahí, ¿qué me va a quedar? Coseno por seno, bueno, va a quedar el seno del ángulo que multiplica al coseno Mister, ¿y del por qué no? ángulo. Si no quieren evitar que sea este punto, bueno, le podemos poner aquí un paréntesis para indicar que se están multiplicando. Sobre, tengo ahí, ahora me queda medios con medios, ¿qué me queda? 1 por coseno. Entonces eso me da paso al coseno del ángulo. Sigue estando igual del lado derecho porque aquí no estamos haciendo ninguna operación. Tengo que llegar a demostrar que eso es igual al seno. Ahora, ¿qué tengo aquí? Una multiplicación. Pero ¿qué hemos indicado? Si en una multiplicación hay como poder simplificar la expresión numerador con denominador, lo puedo hacer. Aquí yo tengo coseno y aquí tengo coseno. Si simplifico eso me queda unidad y unidad. Seno por uno es seno dividido para uno sigue siendo seno del ángulo. Seno del ángulo. Y esto que es igual al seno del ángulo. Y he demostrado esa igualdad, esa identidad. ¿Ya? Pero ¿a base de qué? A base de las identidades trigonométricas que nosotros tenemos. Que he demostrado que el coseno de un ángulo sobre la cotangente de un ángulo era igual al seno. Está demostrado. ¿Ya? Que son, eso se cumple una identidad. Ojo, no siempre en todos los casos que nos dan, yo voy a llegar a una identidad. Por eso me indican, demuéstrame que eso es una identidad.
pero no siempre va a ser una igualdad o no siempre se va a cumplir que esto va a ser una igualdad, ¿ya? Puede ser que coloquen un ejercicio y no llegan a la igualdad, pero puede ser que o hicieron mal el procedimiento, o otra es que ese no era una igualdad o no era una identidad trigonométrica. ¿Dudas sobre ese ejemplo? ¿Viste por qué en el anterior lado donde dice coseno sobre uno, seno sobre coseno? O sea, yo. En esto que está casi la parte de amarillo, Ajá. ya, ¿a qué uno Ya. ¿Por qué sobre usted no es igual a la usó tangente del ángulo? extremos con extremos y medios con medios, pero con el coseno? ¿Por qué no lo cogió el coseno también? ¿Cómo no lo entendí? ¿Me puede repetir nuevamente? O sea, usted dijo medios con medios y extremos con extremos, Así es. pero al coseno no, el coseno de arriba no lo cogió. ¿Por qué? Porque hay una línea de fracción que divide. Des en cuenta cuál es la que manda. ¿Mm? Yo para poder resolver esta parte de aquí, bueno, déjenme cambiar de color, con color verde. Para poder yo resolver, ay, se cambió. Para poder resolver esta parte de aquí, esto que está aquí, des en cuenta que arriba hay una fracción, pero aquí abajo tengo un denominador. Entonces es muy diferente. Por eso les coloqué aquí con línea amarilla quién es la que manda. Esto de aquí está aquí así. Yo tengo que trabajar solo con esta parte de aquí abajo. Y no puedo afectar al coseno que está arriba. ¿Ya? Muy importante, porque si ustedes cogen mal, eso va a salir mal los datos. ¿Ya? Deme un momentito. Pausa en la no se afecta el coseno de la parte de arriba, como indicaba, ¿no? Por eso tienen que ver cuál es la línea de fracción que divide, ¿ya? Esto de acá no está con lo de acá. Esta línea de fracción es la que manda. Por eso yo siempre trato de hacer una línea de fracción más larga, una más corta y la otra más corta para que vean dónde está predominando la fracción. Porque si no, pueden cometer errores, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a desplazarme nuevamente. Miren que todavía y recién estamos solo trabajando con las identidades básicas, porque ahí hay más identidades. Ya vamos a ver otro con identidades básicas y de ahí podemos cambiar a otro de los problemas que ya tienen, que, perdón, que involucran otras identidades. Miren, vamos a ver el siguiente, ¿dónde está mi lápiz? Cambiar de color. Aquí vamos a trabajar con color negro. O que si le cambian el ángulo y le colocan X, igual no hay problema. Coseno de X más el seno de X sobre el seno de X me indican que debo demostrar que esto es igual a uno más uno sobre la tangente de X. ¿Ya? Coseno de X más seno de X, todo esto sobre el seno de X, debo demostrar que es igual a uno más uno sobre la tangente de X. Bueno, aquí yo puedo trabajar de dos formas, como indiqué. O trabajar con el lado izquierdo o trabajar con el lado derecho, como ustedes vayan a considerar que les resulte más fácil, ¿ya? Yo aquí voy a demostrar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Voy a demostrar que el lado izquierdo va a ser igual al lado derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que ver yo qué se me hace más fácil a mí. ¿Ya? Si ustedes ven ahí, tienen en este caso una suma y tienen coseno más seno, pero eso se puede ir simplificando. Nosotros hemos visto que
dentro cuando estamos viendo expresiones algebraicas, que fue casi los primeros temas que analizamos dentro de esta asignatura, indicamos que yo también puedo a una fracción, yo lo voy a poner aquí de la siguiente forma. Si yo tengo A más B, para que me entiendan, todo esto sobre C, esto se puede expresar en A sobre C más B sobre C, que no estoy cambiando nada, ¿ya? Solo estoy separando los términos, nada más. No estamos cambiando nada, solo estoy separando los términos. Que si yo desarrollo esta parte de aquí, ¿cuál es el divisor común? Es C, ¿verdad? C para C es A1 por A sigue siendo A, más C dividido para C es A1 por B sigue siendo B. Y llego a lo mismo que tenía inicialmente. No se está afectando en nada, ¿ya? No se está afectando. No, yo no puedo simplificar directamente ahí. Error. ¿Por qué? Porque no está un producto. Ahí no hay un producto. ¿Ya? Por el compañero que veo que ha tratado de simplificar, ahí no se puede simplificar. Si tuviera un producto coseno por seno, puedo simplificar. Pero aquí ya no hay una expresión. Si abajo estuviera lo mismo, coseno del ángulo más seno del ángulo, ahí puedo simplificar. Pero en este caso aquí dice coseno más seno. El seno en la parte de arriba no está solo, está afectado por la suma del coseno y no puedo simplificar directamente. En el caso anterior sí lo pude hacer porque había una multiplicación. Ahí se puede simplificar. Pero aquí hay una suma. Cuando yo, perdón, cuando yo tengo una suma o diferencia, no puedo simplificar ahí directamente como lo están haciendo. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Esta separación de los términos. ¿Qué voy a tener aquí? Ay, perdón. El coseno de x sobre el seno de x más, más el seno de x sobre, ay, perdón, el seno nuevamente, sobre el seno de x. Todo esto igualado a, aquí sigue lo mismo. Le voy a poner una flechita para no digitar nuevamente. ¿Ya? Lo único que he hecho por el momento es separar los términos, pero igual si yo multiplico, si saco el factor, llego a lo mismo, coseno de x más seno de x sobre seno de x. Voy a llegar a lo mismo. Hasta ahí. Ahora, una vez que tengo esto de aquí, yo ahora sí puedo, en este caso, simplificar. Ah, aquí sí. Esto está seno de x sobre seno de x. Aquí sí lo puedo simplificar. Aquí sí. ¿Ya? ¿Qué voy a tener acá? Coseno de x sobre el seno de x. Más, más, seno de x sobre, simplifico, me queda 1, 1, 1 dividido entre 1 sigue siendo 1. Sigo bajando. Todavía aquí no se cambia nada. Ahora, nosotros tenemos, perdón, nosotros tenemos tablas de identidades, ¿verdad? Tablas de identidades, ¿ya? La tangente del ángulo aquí es igual, Seno sobre coseno. ¿ya? Voy a escribirla por aquí. La tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno. Seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo. Si ustedes se dan cuenta aquí, tengo coseno sobre seno, ¿verdad? ¿Ya? Que no es lo mismo, ¿ya? Yo sé que la tangente de un ángulo es igual al seno sobre el coseno, ¿ya? Primero parto de ahí. La tangente del ángulo es igual al seno sobre el coseno. Ahora, si yo esta tangente, voy a borrar esta parte que tengo aquí para poder trabajar. Si yo esta tangente, ¿ya? Si yo esta tangente, ¿cuál es el inverso de la tangente? La ¿Ya? contratangente. Si yo quiero aplicar lo inverso, sería 1 sobre la tangente, ¿verdad? ¿Y esto a qué sería igual? En este caso sería 1 sobre el seno sobre
el coseno. Bueno, aquí me falta el ángulo y el ángulo. Diría, por eso hago la línea de fracción bien grande, para diferenciar. Si yo tengo aquí el inverso de la tangente es uno sobre la tangente. Si yo quiero demostrar eso ahí, aquí es igual a uno sobre el seno, uno sobre seno dividido para el coseno. Ahora, si yo resuelvo esto de aquí, prácticamente voy a tener extremos con extremos. ¿Qué tengo aquí? Ya, uno que me queda igual por coseno, me queda coseno del ángulo. Sobre, ¿qué? Sobre el seno del ángulo. ¿Qué tengo aquí? Que lo inverso es coseno sobre el seno. Y eso está aplicado aquí, ¿verdad? Coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Entonces, en vez de yo colocar coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, aquí es igual a uno sobre la tangente. Uno sobre la tangente del ángulo más uno. Aquí es igual a uno sobre, perdón, uno más uno sobre la tangente del ángulo. Alguien va a decir, no es igual. No, sí es igual. Si yo ordeno, porque no se alteran los signos, si yo ordeno esto de aquí, he demostrado la igualdad. ¿Ya? He demostrado la igualdad. Entonces, aquí, el coseno, o también lo que podrían haber hecho, si no quisieran hacer todo este paso que hice acá, también yo sé que la cotangente es lo inverso de la tangente, ¿verdad? La cotangente de este ángulo es igual a el coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, ¿ya? La cotangente. Pero si no quiero aplicar cotangente, la cotangente aquí era igual a uno sobre la tangente del ángulo. Y al final voy a llegar a lo mismo. Sea que yo aplique la tangente o la cotangente, llego a la misma demostración. Mister, ¿Ya? si usa la contagente, o sea, solamente pondría nomás el valor, no tiene que hacer por qué procedimiento. ¿O cómo Pero se hace el igual tengo que procedimiento de la escribir contagente? porque estoy reemplazando. Ajá, porque estoy reemplazando, no que voy a poner directamente. Por lo general se trata aquí que cada vez que ustedes vayan demostrando, vayan colocando al lado, así como yo voy colocando aquí, cuál es la identidad que voy utilizando. ¿Ya? Y sí puede hacer ¿Cuál el es la identidad procedimiento que de la voy utilizando? contagente. ¿No le escuché? Sí puede hacer el procedimiento con la contagente para saber. Aquí está, pues, este es el procedimiento con la cotangente. La cotangente del ángulo es igual a ¿qué? Al coseno sobre el seno. Pero Por yo eso digo, pues, sé que la que cotangente pone de es uno lo inverso de solamente. la tangente. Porque Entonces aquí, ¿qué quedaría? Cotangente del ángulo es igual a uno sobre la tangente. ¿Ya? Y si ustedes ven aquí, coseno sobre el seno, igual voy a llegar a uno sobre la tangente. Está demostrado lo que tengo acá. Lo que está en el rectángulo es la cotangente. Lo que está por acá es aplicando la tangente. Pero por cualquiera de los dos lados llego a la demostración de esa identidad. ¿Dudas? no, mi única duda era eso, mister, que si uso la contagente solamente pongo la respuesta nomás ahí como dice, de uno, en ese procedimiento. Claro, por eso le dije, ahí está resuelto si yo utilizo la tangente o si utilizo la cotangente. Pero ahí está demostrado. ¿Y cómo llega uno sobre tangente? Eso es diciendo que para ver si puede hacer procedimiento. Aquí está, pues, uno sobre la tangente. Esto es, déjeme ponerle aquí. Aquí llegué a la tangente. Aquí está. ¿Qué tenía aquí? Coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Aquí está. Yo sé que la tangente aquí es igual al seno sobre el coseno. Aquí. En esto estoy colocando el punto ahorita. Pero, ¿qué tengo acá? Yo tengo coseno sobre el seno. Entonces, yo sé que si yo invierto esto de aquí, si invierto, llego a la cotangente, ¿verdad? O, dicho de otra forma, sería uno sobre la tangente. Y uno sobre la tangente que es igual al coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, que es lo que tengo acá. Eso es lo que está aquí, donde estoy nuevamente colocando la flecha.
Esto de aquí es la demostración que está aquí, en esto que estoy encerrando de rojo. Ahí es lo que yo utilicé. Primero que escribí, la identidad. Que ¿Cuál es la usted le identidad? invierte, Tangente del ángulo es igual. usted le invierte Yo le invierto, ¿por qué? porque sale el seno Porque yo necesito llegar al coseno sobre el seno. Y yo ya sé que el coseno sobre el seno, al invertirlo prácticamente esto de aquí, ¿a qué me da paso? A la cotangente. Y la cotangente aquí es igual a uno sobre la tangente. Aquí está, uno sobre la tangente. Y yo llego al coseno sobre el seno. ¿Ya? Por eso son las identidades. Por eso son las identidades. Usted con las identidades, trabajen con la tablita. Ahí está todo. Ahí ustedes ven que es igual a que cada cosa. Por eso les indiqué que descarguen esa tablita para que vayan comparando lo que vamos utilizando. Bien, vamos a ver uno último con estas identidades básicas. Voy a desplazarme. Voy a desplazarme. Ay, perdón. Para el último, ojo que ahí vuelvo a repetir. Solo por el momento solo estamos utilizando las identidades básicas. Luego vamos a seguir utilizando las demás identidades. Perdón. Mire, larga parece esa línea. Por ahí nomás. El seno de un ángulo sobre la cosecante de un ángulo. Ah, perdón, no es igual. Más el coseno de un ángulo sobre la secante de un ángulo. Todo esto aquí me dicen que llego a la unidad. El seno del ángulo sobre la cosecante del ángulo más coseno del ángulo sobre la secante del ángulo me indican que eso me da la unidad. ¿Ya? Me indican que llego a una unidad. Ahora, debo demostrar que eso se está cumpliendo. ¿Cómo? Con las identidades. Solo por el momento estamos utilizando las básicas. No estamos utilizando las demás. Solo con esas de ahí, guíense. Dentro de esas de ahí tienen algunas. Ahora, primero, yo debo de tratar, por lo general, eh, no traten de eliminar ni seno ni el coseno. Por lo general se trabaja con las otras identidades que son el coseno y la secante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta ahí de la cosecante, yo tengo que la cosecante es igual a uno sobre el seno. Y la secante a que es igual a uno sobre el coseno. Y trato de llegar allá para que entre todas, tanto en la parte del numerador como en el denominador, tengan las mismas y poder o ir simplificando o ir trabajando con esas identidades. Entonces, siempre traten de eliminar lo que indica ahí con respecto a a la cosecante y a la secante. Entonces, en base a eso ahí, nosotros vamos a ir trabajando. Para eso ahí yo voy a ir escribiendo lo que me indican que es igual a cosecante y la secante, ¿no? Yo por ahí ya nosotros indicamos a qué era igual la secante y la cosecante. ¿Dónde encuentro eso ahí? Dentro de las identidades ya, básicas. Ahí me dice, la cosecante de un ángulo es igual a uno sobre el seno. Bueno, en la tablita ustedes ven solo estas iniciales. Para que no se confundan, ustedes, déjenme mirar por aquí. En la tabla, yo por lo general, en la tabla, ¿qué iniciales veo? Veo CSC, ¿ya? CSC. ¿Eso a qué corresponde? A esto que está aquí, a la cosecante. Si no se quieren equivocar, bueno, yo voy a trabajar de esa misma forma para que no tengan ningún inconveniente. ¿Ya? C, S, C. Esas iniciales me indican cosecante.
la cosecante de un ángulo, según nuestra identidad, ¿a qué es igual? A 1 sobre el seno. 1 sobre el seno del ángulo. También tengo acá la secante. Voy a dejar plasmado a que es igual a la secante. La secante de un ángulo es igual a 1 sobre el coseno. ¿Ya? 1 sobre el coseno del ángulo. Entonces, con esas identidades, primero vamos a ir trabajando para poder ir haciendo la demostración. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo eso ahí, lo que vamos a ir haciendo es reemplazar lo que tenemos. ¿Ya? Reemplazar lo que tenemos. Yo veo aquí el seno del ángulo voy a poner la línea de fracción más grande. ¿Por qué? Porque ahí voy a reemplazar, en vez de cosecante que tengo, 1 sobre el seno allá. 1 sobre el seno. ¿De quién? Del ángulo. Más coseno. Coseno del ángulo sobre la secante. ¿La secante cuánto vale? 1 sobre el coseno. 1 sobre el coseno del ángulo. Todo esto es igual a la unidad. Ahí. Todo esto es igual a la unidad. Ahí. Por el momento, lo único que he hecho es reemplazar, en vez de cosecante, 1 sobre el seno. En vez de secante, 1 sobre el coseno. A partir de ahí, yo tengo que simplificar mi expresión. Ya, tengo que ir simplificándola. Para poder ir simplificando, ustedes se dan cuenta de aquí, el seno es como que si estuviera sobre la unidad y el coseno también sobre la unidad. ¿Qué procedo ahí a hacer? Multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Extremos con extremos, medios con medios. ¿Ya? Para después, ya que me quede solo una fracción y poder ir o sumando, hacer la operación de suma o resta que tenga, ¿no? Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Seno por seno, esto me va a quedar seno al cuadrado del ángulo, ¿ya? Seno al cuadrado. Si ustedes multiplican el seno por el seno, es como que estuvieran multiplicando x por x, aquí era igual x al cuadrado. Acá como multiplican el seno por el seno, bueno, estoy omitiendo el ángulo, ¿no? La base es la misma, los exponentes se tienen que sumar, seno al cuadrado, ¿ya? ¿De quién? Seno del ángulo. 1 por 1 sigue siendo 1. Seno sobre 1 sigue dando seno. Ya no es necesario escribirle sobre 1. Más, más. Acá tengo lo mismo. Coseno por coseno me da coseno al cuadrado del ángulo sobre la unidad. Esto igualado a 1. Esto igualado a 1. Ahora, bien, aquí, yo ya, esto que tengo aquí, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, todavía no lo hemos visto en la identidad, pero si ustedes revisan la tabla, dentro de la siguiente clasificación, tenemos identidades pitagóricas. En la tablita dice ahí, identidades pitagóricas. ¿Y cuál es lo que tengo luego de ahí? Me dice que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Eso es lo que yo voy a utilizar en este momento. Entonces, aquí voy a tener lo siguiente. Déjenme eliminar esto de aquí. Yo tengo, dentro de la identidad pitagórica, tengo lo siguiente. Seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo me indican que es igual a 1. ¿Ya? Ustedes pueden revisar la tablita que ahí está ese dato. La siguiente identidad es esto de aquí. Seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Qué veo aquí yo? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado. ¿A qué equivale eso ahí? A la unidad. Y aquí es igual a 1. Y he demostrado que esto también es una identidad, ¿ya? Que es válida. Que es válida. Denme un momentito que no he registrado, creo, la asistencia. Bueno, mi asistencia. Hasta eso ustedes van viendo lo que está ahí escrito en la pizarra. Ahora, des en cuenta que ya aquí también ya comencé
comenzamos a trabajar con las demás, con las pitagóricas. Vamos, antes de continuar, yo voy a dejar de compartir la pizarra y voy a indicar cuáles son las identidades que vamos a ir utilizando en los demás ejemplos. Déjenme dejar de compartir la pizarra para compartir el archivo que les indiqué que lo descarguen desde el aula. Tenemos lo siguiente, ya. Ya, dentro de ahorita, yo utilicé esto que está aquí, identidades pitagóricas. ¿Cuál es lo que utilicé? Esta que está aquí. ¿Qué me indican? Que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a la unidad. Pero a partir de esto de aquí, yo tengo varias identidades. A partir del seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, tengo varias identidades. El seno al cuadrado del ángulo, aquí es igual. Si yo quiero utilizar el seno, pues bueno, despejo seno. ¿Y a qué me queda igual? A 1 menos el coseno del ángulo. Seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Si yo quiero trabajar solo con el seno, ya evitar, en este caso, el exponente al cuadrado, a ambos lados de la igualdad le coloco raíz. ¿Ya? Y como el seno al cuadrado es raíz cuadrada, se elimina, pero acá sí me queda en este caso seno del ángulo es igual a más menos raíz de 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Lo mismo puedo hacer para ya no trabajar con el seno, sino trabajar con el coseno al cuadrado del ángulo. Si yo despejo ahora coseno a partir de esta identidad que es la principal, ¿ya? Si yo despejo este de aquí, el coseno, ¿a qué me queda igual el coseno? A 1 menos el seno del ángulo, esto que está aquí. 1 menos el seno del ángulo. Y como ya, si no quieren trabajar también con un coseno al cuadrado, le extraen a ambos lados, le colocan radical para poder extraer el coseno nada más. ¿Y qué me va a quedar? Coseno del ángulo más menos raíz de 1 menos seno al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí con el seno y con el coseno, o con el seno al cuadrado y con el coseno al cuadrado. Pero también a partir de esto de aquí, yo puedo tener otra identidad. ¿Cuál es? La tangente al cuadrado del ángulo más 1, esto es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Tangente al cuadrado del ángulo más 1, esto equivale a la secante al cuadrado del ángulo. Y si yo quiero despejar en función de la tangente, ya aquí porque aquí tengo, si ustedes ven, secante al cuadrado, aquí es igual a tangente al cuadrado más 1. Pero si yo quiero trabajar en función de quién, de, de la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la secante al cuadrado del ángulo menos 1. Lo único que hice de esto de aquí, despejar la tangente. Acá, ¿por qué ustedes ven dos flechas? Ah, porque aquí sale una del coseno y la otra del seno. Porque yo ya sé que ¿cuál es el recíproco del coseno? Es la secante. ¿Cuál es el recíproco del seno? Es la cosecante. ¿Dónde está indicado eso ahí? En las identidades de arriba, ¿no? Por aquí ustedes ven que la secante es 1 sobre el coseno y el coseno es 1 sobre, perdón, la secante es igual a 1 sobre el coseno y el coseno es igual a 1 sobre la secante. De ahí partimos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la otra que estaba indicando? Es esta de aquí. Del seno también da paso a 1 más cotangente al cuadrado del ángulo, es igual a la cosecante al cuadrado del ángulo. Pero si quiero trabajar con la cosecante, bueno, con la cotangente, despejo cotangente al cuadrado del ángulo es igual a cosecante al cuadrado del ángulo menos 1. ¿Ya? Por el momento, con estas identidades pitagóricas, ¿ya? Lo único que tengo que ir haciendo, sé que aprendérmelas es muy complicado, ¿ya? Lo único que les recomendaría es que la tengan en una tablita, o la impriman para cuando las vayan a ir utilizando, las tengan a la mano y sepan cuál de esas identidades vamos a ir utilizando, ¿ya? Ahora, voy a borrar esto de aquí para nuevamente colocar otro ejemplo e ir aplicando estas identidades que se están indicando. Nuevamente voy a compartir la pizarra en un momento.
Ya, bueno, voy a desplazar esto que tengo aquí. Nada, deme un momentito conectar la batería porque si no se me va a apagar. Ya, ahora sí. Ya ven, tenemos lo siguiente. La tangente de x sobre el seno de x me indican que es igual a la secante de x. Ahora, el compañero que está grabando, pause la grabación, porque yo en este momento voy a solicitar que ustedes tengan que realizar la operación. La tangente es igual. Seno de x sobre coseno de x. Todo esto sobre qué estaba. Lo único que reemplacé en tangente es lo que está aquí. Sobre el seno de x. Ahí está. ¿Cuál es la línea que manda? Por eso que yo siempre trato de hacer una línea más grande al momento de tener una fracción para saber cómo está la operación. Ah, aquí está numerador contra denominador. Acá tengo numerador, pero para poder yo simplificar sé que necesito un denominador. Extremos con extremos, medios con medios. La que manda es la línea que me divide a mí, la principal. De ahí que salgan más fracciones, eso es muy diferente. Pero yo tengo que ver cuál es la que manda. Si no, la operación está incorrecta. Por eso le indiqué al compañero anteriormente que él, cuando multiplicó, se olvidó cuál era la línea que estaba divisoria, cuál era la que mandaba. Por eso yo no puedo poner acá seno sobre 1 porque eso está incorrecto. Eso por ningún lado lo tengo aquí. ¿Ya? Yo tengo que reemplazar y ver cuál es la línea de fracción que está mandando. ¿Quién divide contra quién? Me olvidé de poner grabar de nuevo. Listo, por aquí está. Otro ingeniero. Vamos a colocar otro. Listo, tenemos el siguiente. Cotangente de x que multiplica al coseno de x. Todo esto se suma con el seno de x y me indican que eso es igual a la cosecante de x. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, lo primero que tengo que hacer, bueno, ustedes lo van a resolver, pero yo se lo voy a dar unas pautas. ¿Ya? Del lado derecho se darán cuenta que tengo cosecante. Esa cosecante no me va a afectar porque voy a tratar de simplificar lo que está del lado izquierdo, que está en multiplicación y suma, llevarlo a la cosecante. Entonces, más fácil a mí se me va a hacer demostrar que el lado izquierdo es igual a la derecha, que lo contrario, porque aquí yo si yo parto de aquí, tengo que
llegar a algo similar aquí y me va a llevar muchos pasos. Entonces, desde ahí primero tengo que comenzar a analizar, ¿qué me conviene? ¿O trabajar con el lado izquierdo o trabajar con el lado derecho? A mí en este ejercicio me conviene trabajar con la parte del lado izquierdo, demostrar que eso es igual al lado derecho, porque solo acá tengo que llegar a una cosecante de x. Primero. Segundo, si ustedes ven aquí, tienen cotangente, acá tienen coseno y acá tienen seno. Entonces, lo que yo tengo que tratar de ver es que llevar a las identidades o a las razones que más veo aquí. Acá están con coseno y seno, allá. Yo sé que la cotangente tiene su equivalente es lo inverso de la tangente, ¿verdad? Es coseno sobre el seno. Entonces, por ahí tengo que ir trabajando para poder ir simplificando mis expresiones. ¿Ya? Vamos a dar unos minutos. Si alguien lo tiene, lo puede ir resolviendo aquí y vamos corroborando, o si no, pasa en la imagen. Compañero, creo que está grabando. Pausa la grabación para que ustedes intenten resolverlo. Ingeniero, aunque la contagente puede usar coseno sobre seno también, ¿no? No solamente específicamente el inverso. Correcto, es lo inverso de la tangente.
¿Alguien tiene la solución? Ahora vamos a irlo resolviendo. Por aquí veo ya que han reemplazado, en este caso, en vez de la cotangente aquí es igual, perdón, la cotangente es igual al lo inverso de la tangente, ¿verdad? La tangente es seno sobre el coseno, lo inverso sería el coseno sobre el seno, multiplicado por el coseno de x más seno de x igual a la cosecante, ¿no? Por ahí lo único que se ha hecho es reemplazar en vez de la cotangente la, la identidad, ¿no? Una vez que ya he reemplazado esa parte de ahí, ¿qué más debo seguir realizando? Ahora ahí me encuentro con una operación de multiplicación. ¿Quién se va a multiplicar? Esto se está multiplicando. Coseno y coseno. Eso me va a dar paso al coseno al cuadrado de x sobre el seno de x. Todo esto más el seno de x, igualado a perdón, la cosecante de x, igualado a la cosecante. ¿Qué Yo lo veo de estaba haciendo, este lado? ¿Qué veo del lado izquierdo? Ahora veo una operación ¿de qué? De una suma Ingeniero, ¿por de qué se multiplica? fracciones. ¿Qué está aquí? Un punto, eso me indica multiplicación. Y el ¿Mm? seno no se pone abajo del coseno también, ¿no? Es que no voy a reemplazar el coseno, porque si no me voy a demorar más. Recuerden que he indicado, trato de simplificar en lo que yo más puedo la expresión. Si ustedes quieren cambiarle el coseno por otro lado, por alguna parte de las identidades, se van a demorar más, ¿ya? Yo trato de cambiar cotangente, secante, cosecante. Pero si trato de cambiarles a todos, esto se vuelve interminable, porque en vez de la cotangente van a llegar casi a lo mismo. Tengo que sacar la secante. El coseno que es, tiene su identidad, pero ahí me voy a demorar más pasos en llegar a una demostración, y eso no es lo que quiero. Yo No, trato de mister, yo lo que simplificar quería es lo la más que se propiedad pueda. que se usa a multiplicar coseno por coseno, porque el seno A no ver, se se está multiplica con multiplicando. coseno también. Eso no es ninguna propiedad, no hay ninguna identidad. ¿Ya? No hay ninguna identidad. Lo único que indiqué en antes es, cuando yo multiplico x por x, tienen la misma base, ¿verdad? La base permanece y se suman los exponentes. Aquí tengo lo mismo. ¿Cuál es la base? Coseno de x y coseno de x. Se están multiplicando, eso me queda coseno al cuadrado de x. Y el seno nada que ver, el que está abajo, porque también está multiplicando el seno. El seno no se multiplica porque se está dividiendo. ¿Mm? Entiendan eso ahí, se está dividiendo. Yo solo multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Sí, para que no se equivoquen, acá tengo la unidad. Ya. Ahí le pongo el uno. Seno por uno, seno de x. Listo. Una vez que tengo el coseno cuadrado de x sobre el seno de x más seno de x, ¿qué procedo a hacer ahí? Entre estos dos voy a tener una suma de fracción. Entonces, ¿cuál es el común? El seno de x. Seno de x para seno de x a la unidad. Por uno, sigo teniendo coseno al cuadrado de x. Más, se sobreentiende que aquí tengo la unidad. Seno de x para uno a seno de x. Seno de x por seno de x, seno al Al cuadrado cuadrado. de x, igual cosecante de x. Una vez aquí, ¿qué tengo? Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, eso yo tengo una identidad que me indica que todo eso ahí vale 1 sobre el seno de x, es igual a la cosecante de x. Por efectos de espacio voy a colocar una línea hacia acá. Y ahora que tengo 1 sobre el seno que era igual. Secante. Cosecante de x es igual ¿a qué? A la cosecante de x. Y está demostrado la identidad. Y hemos llegado a demostrar la identidad. Bien. Vamos a ver uno último por efectos de tiempo que creo ya no van a alcanzar. Y vamos aquí a ver que vamos a utilizar, aparte de las básicas, las pitagóricas, vamos a utilizar las
que dicen producto suma y suma producto, ¿ya? Este ya tiene que ver con las demás identidades. Voy a colocar aquí un último ejemplo. Voy a colocar aquí tangente de X más cotangente de Y. Des en cuenta, ahora tengo dos ángulos diferentes, X y Y. Es igual al coseno de X menos Y. Todo esto dividido entre el coseno de X que multiplica al seno de Y. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, yo ya no trabajo solo con un ángulo. Aquí vamos a trabajar con dos ángulos. Ese X y ese Y son dos ángulos diferentes. Si lo quieren ver así, X le podemos indicar aquí que X es igual a alfa. Perdón, está mal el símbolo ahí. X le voy a dar que es alfa y Y le puedo indicar que es beta, para que tenga correspondencia con las identidades que nosotros hemos visto. Ahora, ustedes tienen su tabla por ahí a la mano, y dentro de la tablita, en la segunda hoja de esas principales identidades, ahí tenemos que me indican fórmulas para funciones trigonométricas de suma y resta de ángulos. Suma y resta de ángulos. Según lo que yo tengo aquí, aquí yo tengo una resta de ángulos, aquí en esta parte de aquí. Y acá también tengo una suma de ángulos. Entonces, lo que voy a hacer ahí es primero a tener presente con qué vamos a trabajar. Ya no solo vamos a tener que trabajar con las básicas, ya estamos aumentando, que ahora también voy a trabajar con las funciones trigonométricas de suma y resta de ángulos. En la suma o resta ustedes verán seno de alfa más menos beta, coseno de alfa más menos beta, y también ven tangente de alfa más menos beta. ¿Por qué indica más menos? Porque se puede hacer la suma o la resta, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momentito la pizarra para indicar algo acá en el archivo que les estoy pasando, para que puedan comprender. Vamos a compartir esto de aquí y voy a compartir nuevamente el archivo que tenemos nosotros. ¿Ya? Aquí. Con estas de aquí vamos a trabajar, con estas tres que están aquí. Pero si ustedes se darán cuenta, ¿qué tengo aquí? Aquí me indican más menos, acá también indican más menos y acá más menos. Si yo utilizo la operación de suma, voy a utilizar aquí la operación más primero. Y yo utilizo solo aquí suma del ángulo alfa más el ángulo beta, aquí es igual a seno del ángulo por coseno, seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de beta, si utilizo la suma. Si yo borro esto de aquí, también ahí me está indicando que puedo utilizar ¿qué cosa? La diferencia o la resta. Si yo utilizo ahora menos, acá es seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. Eso es lo que cambia. Por eso es que ustedes ven ahí en el archivo que dice más menos y más menos. Ah, ¿eso qué me indica? Que si yo trabajo con la suma, acá es suma. Si yo trabajo con la diferencia, acá es diferencia. ¿Ya? Des en cuenta que en el coseno va a cambiar. En el coseno cambia un poco. Si yo en el coseno primero utilizo la suma, acá ¿cuál es el resultado? Primero me dice que es una diferencia. Si yo sumo el coseno de alfa más beta, lo que voy a tener es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Si yo ahora la operación que tengo es una diferencia de los ángulos, lo que va a dar paso es a una suma. Por eso es el orden muy importante esto que ven aquí. Más menos y acá dice menos más. Si utilizas el símbolo, si utilizas la operación suma, acá esto te da paso a una diferencia. Si utilizas una diferencia, esto te da paso a una suma. Eso hay que tener presente. Y en la tangente es igual, si ustedes se dan cuenta. En la tangente, primero, si utilizo la operación de suma, si utilizo la operación de suma,
En la parte del numerador se hace la suma y en la parte del denominador se hace la diferencia. Pero si utilizo la resta, ahí cambia. Tengo que tener presente lo que me indica ahí esos signos. Si yo utilizo la diferencia, voy a utilizar diferencia y acá voy a utilizar suma. Eso es lo que me indica ahí, según la tabla. ¿Ya? Eso tengo que tener presente. Ahora bien, nosotros por ahí una vez aclarado esta inquietud, ¿ya? Que con respecto a los signos, pero no vayan a cometer errores. Ahora, yo en mi ejercicio me están dando coseno, en el que yo planteé, es coseno de x menos y. Este x yo le indiqué que lo pueden trabajar en alfa y este y beta, para hacer referencia a lo que nosotros tenemos acá. ¿Cuál voy a utilizar? Esto que está aquí, eso que está ahí. ¿Qué debo utilizar? Ah, aquí me está dando una diferencia. Pues bueno, la diferencia voy a utilizar menos y acá se va a transformar en más. ¿Ya? Eso es lo que debo de utilizar para poder aplicar eso ahí. Ahora, con eso ahí vamos a llevarlo a nuestro ejercicio que tenemos allá. ¿Ya? Coseno de alfa menos beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Eso es lo que voy a aplicar. Voy a borrar por aquí y voy a dejar de compartir esto de aquí para nuevamente compartir mi pizarra. ¿Ya? Y tengo lo siguiente. Bueno, por aquí no puedo convertir con la tangente porque no voy a trabajar con esta parte de acá. Para mí más fácil se me va a hacer trabajar con el lado, ahora el lado derecho. ¿Por qué? Porque ahí tengo una diferencia de ángulos y eso es lo que tengo que simplificar, es esa diferencia de ángulos. Del lado izquierdo va a quedar igual por el momento. Acá es donde voy a ir reemplazando. Línea de fracción. ¿Qué tengo aquí? Coseno de x menos y. ¿Qué me indicaba eso de ahí? Que es el coseno de alfa, que es x, multiplicado por el coseno de beta. Como es una diferencia, se convertía en una suma, más el seno de alfa multiplicado por el seno de beta, que sería y. ¿Ya? Todo esto sobre el coseno de x multiplicado por el seno de y. Yo la parte de acá no voy a trabajar, la parte izquierda se va a quedar igual. Ahora, ¿qué tengo aquí? ¿Ya? Yo aquí, como indiqué hace un momento, puedo separar esta fracción en dos. Voy a tener coseno de x por coseno de y. Todo esto sobre coseno de x por seno de y. Más, no estoy alterando nada, seno de x por seno de y sobre coseno de x por seno de y. Aquí, en estas dos fracciones que están por separado, yo sí puedo simplificar. Si yo quería simplificar aquí, no podía. Por eso es que procedo a separarlas y no estoy alterando nada. ¿Ya? ¿Qué puedo simplificar? Si ustedes ven aquí, tengo coseno de x con coseno de x. Ojo, no puedo coger y simplificar ángulos diferentes. ¿Ya? No puedo simplificar ángulos diferentes. Tengo que simplificar ángulos iguales. ¿Ya? Ángulos iguales. No puedo simplificar ángulos diferentes. ¿Qué voy a tener aquí? Coseno de y sobre seno de y. Más, lo mismo acá. Se elimina el seno de y sobre seno de y. ¿Qué voy a tener acá? Seno de x sobre coseno de x. Ahora bien, una vez que tengo esto de aquí, ¿a qué es igual el coseno de un ángulo sobre el seno de un ángulo? ¿A qué es igual? Según la tabla, ¿a qué es igual? El coseno sobre el seno, ¿a qué es igual? Ah, la cotangente. Correcto, cotangente
del ángulo, ¿verdad? Cotangente del ángulo. ¿De qué ángulo? De Y. Más el seno sobre el coseno, que es igual. La tangente Tangente de X. ¿de quién? De ese ángulo. Lo único que tengo que hacer ahora acá es ordenarlo nada más. Tangente de X más cotangente de Y. ¿Y eso que es igual? A lo que tengo acá. Tangente de X más cotangente de Y. ¿Ya? Y he demostrado que son iguales, son identidades. ¿Ya? ¿Pero en base a qué? Todo esto se va haciendo en base a la tabla. Por eso yo les facilité el archivo, para que vayan revisando qué identidad vamos a ir utilizando. Porque si yo no tengo la tabla, se me va a hacer muy difícil. Ah, no sé qué equivale a qué. Porque hasta que se la aprendan, ¿ya? Hasta que se las aprendan, se les va a hacer muy difícil poder ir. Ah, ya, yo no me acuerdo qué es la tangente, reviso mi tablita. Yo no me acuerdo qué es igual la diferencia de dos ángulos, reviso la tabla y voy reemplazando. Y lo que trato es, si ustedes ven aquí, no alargo, sino que lo que yo trato es de llevar a simplificar, ir simplificando. Porque si no, yo aquí puedo cambiar, ir cambiando. Si alguien me dice, bueno, ¿y por qué no cambió el coseno por el seno? Porque si yo cambio eso ahí, voy a alargar más mi ejercicio. Que puedo llegar a una respuesta así, pero lo sigo alargando. Y como acá tengo coseno y coseno de X y Y, seno de X y Y, entonces lo que trato es de dejar todas las mismas para ir simplificando. Y eso me evita que yo me extienda en mi demostración de la identidad. Entonces, listo, señores, hasta aquí nos vamos a quedar. Ahora, por ahí, en el grupo de docentes, ya me acaba de llegar el